¿Qué tal, lectoras, lectores? Muchísimas gracias por acompañarme otra vez. Esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto y hoy voy a platicar con Fabio Morábito, escritor, narrador, poeta, ensayista, mexicano, una de las voces más interesantes que tiene nuestra literatura. Vamos a platicar sobre su nuevo libro que se llama Jardín de Noche. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Esto es un nuevo episodio. Empezamos. Fabio Morábito sostiene que sus historias rara vez obedecen a la premeditación. Lo dice, lo asegura, como quien ha explorado territorios literarios que, aunque se antojan familiares, siempre están repletos de enigmas. Platicamos Fabio y yo una mañana en el Centro Cultural Elena Garro. Hablamos de Jardín de Noche, un libro que publica Sexto Piso, que es su más reciente colección de cuentos. Es una obra donde, como si se tratara de una forma musical, eso es lo que yo pensé, cada relato es una variación de un mismo motivo polivalente. Todos incluyen a una mujer, a un jardín y, por supuesto, a la noche. Es como un tema y variaciones. Todos los relatos en este libro comienzan del mismo modo, con la frase «El tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín, y debieron de haber transcurrido muchas horas porque todo alrededor estaba oscuro». Esta frase pertenece a un cuento de Haruki Murakami que se llama El monstruito verde. Fabio Morábito escribe en este libro en primera persona desde la voz de personajes femeninos. Esto es un reto que ya había asumido en otro cuento suyo, en La perra, que está incluido en su primer libro que se llama La lenta furia. Esta vez, sin embargo, extiende sus ambiciones porque cada cuento, cada variación de este motivo, incluye voces y circunstancias que cambian para sus protagonistas. Es decir, la protagonista, la mujer, siempre es distinta, se dedica a una cosa distinta, tiene una edad distinta, pero siempre lleva consigo la marca de la traición, el deseo y las contradicciones. Eso es algo que le atrae mucho a Fabio Morábito. Le atrae la vulnerabilidad y la incapacidad de las personas para vivir según sus propios principios. Les recuerdo que están escuchando Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles, y que si les gusta este episodio pueden escuchar otros episodios en sus plataformas de podcast favoritas y también se pueden suscribir a la newsletter Tinta y Voz en tintayvoz.substack.com. Mientras tanto, vamos a la charla con Fabio Morábito. Bueno, pues Fabio Morábito, muchísimas gracias. Estoy muy contento porque hoy vamos a platicar de nuevo en este espacio, en el Centro Cultural Elena Garro, donde hablamos de tu libro anterior, La sombra del mamut. Y hoy vamos a platicar de Jardín de Noche, que es un libro que me trajo muchas alegrías ahora que lo estoy leyendo. Muchos, diría, placeres por la forma, por lo que fui descubriendo. A mí en general me gusta no acercarme a los libros primero por la contratapa, ¿no? Me gusta descubrirlos. Entonces leí el primer cuento, me gustó y de repente leí el segundo cuento y dije, hasta me confundí un poco porque dije, ¿acaso estoy repitiendo el cuento? ¿Habrá algún error por ahí? Y conforme fui avanzando con las páginas empecé a entender la dinámica. Y lo primero que quiero preguntarte es algo con lo que voy a conectar un poco nuestra charla de la última vez, porque aquí ya te preguntaba si eres un escritor que planea sus tramas, sus libros. Y lo que me dijiste aquella vez es que las tramas van saliendo conforme la escritura transcurre. Pero a mí me da la impresión que en un libro de este tipo, con la arquitectura que tiene este libro, quizá eso pueda operar de un modo distinto. Quiero preguntarte cómo planeaste este libro. Bueno, puede dar esa impresión porque todos los cuentos empiezan con la misma frase y la protagonista siempre es una mujer, el lugar siempre es un jardín, la hora siempre es de noche, entonces sí hay como una idea de haber premeditado o construido algo, pero fuera de esos elementos lo escribí como siempre escribo cuentos, es decir, la historia misma se va dando, no tengo muy claro hacia dónde, y fue un libro que escribí relativamente rápido porque se me dio el tono desde la primera historia, pero igual que siempre, como te digo, las historias salían de muy pocas cosas que yo tenía en la cabeza y luego se fueron dando, las fui descubriendo, ¿no? Esta frase a la que haces alusión, que es el tiempo siempre pasa veloz cuando mira el jardín y debieron haber transcurrido muchas horas porque todo alrededor estaba oscuro. Al menos la primera frase aparece siempre, la segunda a veces aparece, a veces no. Eso, como lo dices acá al final del libro, es una frase que proviene de un cuento de Haruki Murakami. Y yo había leído ese cuento y, para serte honesto,
hace tiempo que lo había leído, no lo tenía tan en mente. Me regresé a buscarlo y me di cuenta que esa no era la primera frase. Lo primero que pensé es, a lo mejor tomaste la primera frase de ese cuento y construiste tus cuentos. Si bien esa frase no es la primera, aparece casi al principio. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué hay en esa frase o en ese par de frases que resonó contigo para elegirlas como los detonantes de todos tus cuentos? No sé. Es decir, es una frase bastante inocua, pero algo se me quedó en la cabeza. Es que yo vi de pronto a través de esa frase toda la situación, ¿no? Una mujer sola, me la imaginé enseguida, una mujer madura, pero no vieja, porque en el cuento de Murakami ella dice que está esperando a su marido. Me dio la situación, el jardín, la noche, la soledad, y le agregué yo el gin tonic, que aumenta esta cosa de introspección, de estar a solas. Definitivamente quité el marido y sobre todo procuré que siempre fuera una mujer distinta, ¿no? A veces una mujer anciana, a veces una mujer joven, a veces es una sirvienta, una doméstica, una chica. Mantuve el paisaje, porque ese contexto es lo que la frase me dio desde el principio. Y luego estaba el desafío de escribir historias con una voz femenina, en primera persona, ¿no? ¿Lo habías hecho antes? Sí, lo hice en mi primer libro de cuentos, un cuento que se llama La Perla, que es una historia entre los dueños de la casa y la doméstica, ¿no? Y tiene una fantasía de que esa doméstica, esa muchacha de la limpieza le roba. Está contado en la voz de la mujer. Y es un cuento como perverso porque en realidad utiliza a esa mujer para excitarse sexualmente la pareja. En realidad saben perfectamente que no les roba nada, ¿no? Y me sentí muy a gusto era la primera vez que lo hacía hablando en primera persona de una mujer. Al terminar el primer cuento, sentí la necesidad de seguir con esta cosa, ¿no? Ahora, para regresar a tu pregunta, ¿qué fue lo que...? Pues sí, es una frase bastante inofensiva, además que viene de un cuento que nada tiene que ver. Es un cuento fantástico, un poco cómico, este monstruito que sale de la tierra, que brota, que se enamora, enamorado, y luego la mujer lo trata tan mal que pobre monstruo, ¿no? O sea, nada tiene que ver con la naturaleza de mis historias, ¿no? Pero, no sé, me dio este tono y este paisaje y con eso me seguí. Ahora dices tú que es inocua, pero a mí no me lo parece tanto, porque ya en esa frase está el tiempo, que es quizá uno de los elementos más complejos de tratar en la narrativa y necesarios además. Y además ya hay un conflicto ahí. Es una persona que no se da cuenta que ya se le han pasado las horas y entonces algo debió haber ocurrido. Ahí mismo lo dice. Entonces sí, me parece que es bastante sugerente. Y fíjate lo que pensaba yo una vez que ya entendí la lógica del libro y la dinámica de lo que estaba ocurriendo, que tiene un poco una forma musical, que son el tema y variaciones, ¿no? El tema es el jardín, la mujer, su introspección, su soledad un poco, y hay ciertas traiciones, porque creo que en todos los cuentos ahí está ese elemento de la traición, pero ese es tu tema y están las variaciones, que son las distintas maneras en las que cuentas esa historia. ¿Lo pensaste así de algún modo? No, pero me estoy totalmente de acuerdo, claro, es algo que se da mucho en la música clásica sobre todo, ¿no? Un tema y sus variaciones, ¿no? Sobre todo en la música barroca, ¿no? Se da mucho. No lo había pensado y sí, me parece que eso debió haber sido otro estímulo, ¿no? Es decir, de lo mismo sacarle el jugo, sí, todo el jugo posible, todo lo que puede pensarse o imaginarse a partir de la misma situación, una situación muy sencilla, ¿no? Muy común y corriente, ¿no? Pero que, como dices tú, tampoco había reparado que es cierto, en todas las historias el tema de la traición, ¿no? Y la infidelidad o simplemente la traición incluso a sí mismos, que son temas que siempre me han fascinado, ¿no? Esos temas que muestran la vulnerabilidad del individuo, ¿no? Su incapacidad de vivir como quisiera vivir, según ciertos principios, siempre termina uno traicionándose, mostrando su debilidad fundamental, ¿no? Sin la cual no contaríamos historias, porque si todos fuéramos infalibles y formidables, no habría nada que contar, ¿no? Y creo que en tu literatura, en tus cuentos en general, algo que yo noto es un poco una contrariedad, pero es una presencia de ausencias. Es decir, hay muchas ambigüedades, espacios que creo que deliberadamente como autor dejas para que
sea el lector quien interprete, quien haga quien, como dicen, rellene esos espacios, y eso permite múltiples lecturas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el cuento en el que la mujer baila ante la música que le pone este baterista que ya está imposibilitado de moverse. Y ella repite muchas veces que odia celebrar su cumpleaños, pero al final él le pone las mañanitas y entonces uno dice, ay, qué amable tipo, se acordó de su cumpleaños, pero luego uno piensa, a ella no le gusta ya celebrar su cumpleaños y la única persona que sabía la fecha de su cumpleaños era esa persona. Quizá la traición que sintió por romper ese pacto de intimidad del baile, quizá ahí está esa venganza. Entonces al principio dije, necesito saber qué fue en realidad lo que estaba pensando este personaje, qué fue lo que Fabio Moravito quiso decir. Y luego dije, no, es que también de eso se trata, de dejar esas zonas de ambigüedad. Pero para llegar a eso hay un proceso de síntesis bárbaro, me imagino, ¿no? ¿Eso es algo que trabajas con mucha dedicación? Sí, es decir, me molesta dar demasiadas explicaciones o más explicaciones de las necesarias. De hecho, lo ideal sería no dar ningún tipo de explicación, ¿no? Que las cosas hablen por sí solas. Creo que eso es parte incluso de la narrativa moderna, ¿no? Este rechazo instintivo a dar antecedentes. Eso parte incluso de la descripción de los personajes. Antes los personajes eran descritos de una manera muy exhaustiva, físicamente, incluso el carácter. Y ahora eso se ve como cierta torpeza, ¿no? Se espera que el lector construya el personaje a partir de unos pocos indicios que da el escritor y que casi siempre son indicios de hechos, de acciones, más que de particularidades, ¿no? Bueno, con esa búsqueda de economía explicativa, también eso pasa a la trama, al argumento, es decir, no decir más de lo necesario, no para que se pueda creer cualquier cosa. Yo no creo en el famoso final abierto, ¿no? Siempre me ha parecido una noción muy ambigua, muy engañosa, que puede ser coartada para la incapacidad del escritor de no saber cerrar su cuento, su historia, ¿no? Es que el final abierto, ¿no? Yo creo que la vida nos ha enseñado que las historias no terminan de empezar nunca ni terminan de acabar, no son así como unos bloques de ladrillos donde podemos identificar claramente aquí empezó todo, aquí acabó todo. Pero de ahí a decir que una historia no termina sustancialmente es una mentira, ¿no? Claro, la historia termina como terminan los viajes, como terminan los libros, como terminan los amores, ¿sí? Tal vez no queremos en un ánimo moderno terminar de un modo tajante porque la vida se nos ha vuelto como un fluido así de aconteceres que se encadenan y que nos repasan un poco, ¿no? Pero sí, no hay que dar demasiadas explicaciones porque eso de algún modo como que nos devuelve al escritor demasiado dueño de sus medios expresivo y dueño de su propio lector. Y eso nos produce ya un rechazo instintivo, ¿no? Queremos que el autor sea mucho más humilde, ¿no? Que comparta más sus incertezas con el lector y que le dé al lector capacidad de construir su propia historia, su propio universo. Quizás eso también ha contribuido al descrédito reciente que tiene el narrador omnisciente, ¿no? Cada vez los narradores en la literatura saben menos. Porque saben menos, sí. A veces hasta se exagera un poco, ¿no? Se crea esta figura del narrador que casi no quiere narrar porque no sabe, porque va a decir, que también de mucha flojera, ¿no? Tampoco hay que ir del otro extremo, que es un poco coqueto, narcisista, ¿no? El autor sí tiene que contar la historia, por eso compramos un libro, ¿no? Pero sí, no puede ser una autoridad infalible, ¿no? Ya volvemos. Te invitamos a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y a compartir este episodio con tus amigues. Si tienes alguna autora o autor del que te gustaría saber más, puedes contactar a Ángel Soto en redes sociales como @AngelSots. Ahora sigamos con el episodio. Ahora que hablabas sobre los inicios y los finales, pensaba que, bueno, lo que ocurre es que la vida es un gran caos
y las historias lo que hacen es ayudarnos a darles orden porque tienen estructuras, ¿no? Y a veces en la vida solo podemos darnos cuenta de los finales cuando ya ocurrieron. Es decir, difícilmente somos conscientes en presente de que algo está terminando, a menos que sea algo muy obvio, pero cuando son eventos un poco más que tienen que ver con la intimidad, con los procesos vitales, a veces es un poco más difusa esa línea. ¿Cómo estableces tus estructuras como cuentista, sobre todo en un libro que hace este ejercicio de jugar con los mismos elementos para no repetirte? No solamente en este libro, pero en general como cuentista a lo largo de la trayectoria que has tenido. Para no repetirte en cuanto a estructuras, para encontrar puntos de vista frescos. Bueno, el peligro de repetirse siempre está en un escritor, ¿no? Y es una cosa que uno tiene que cuidarse. A veces uno escribe algo y luego descubre que ya lo había escrito anteriormente, ¿no? De otra manera, por supuesto, pero bueno, ahí está un poco el instinto del escritor, ¿no? Sentir que la historia no es tan fresca, no lo sorprende a él mismo. Mientras la historia te sorprenda, es una buena señal, quiere decir que vas por buen camino. Y uno se repite también, porque también sí, es infaltable, es inevitable que lo que le pasa a uno, finalmente uno puede dominar 3, 4 temas en la vida, ¿no? Un escritor no puede abarcar todo, ¿no? Entonces, las mismas obsesiones, los mismos temas, el mismo tratamiento del personaje, eso se repite, por supuesto. Pero no es necesariamente un defecto, siempre y cuando si las historias descubran, comparadas entre sí, un nuevo territorio. En fin, es un poco vago lo que estoy diciendo. Todo depende del instinto. Yo tuve que suprimir varias historias, ¿no?, que había escrito. Y probablemente las suprimí en parte porque sentía que estaba repitiendo otros cuentos, ¿no?, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, había otras 2 historias cuyos protagonistas eran la muchacha de la limpieza, ¿no? Pero no cuajaba, ¿no? Entonces escribí otro con ese mismo tema, ¿no? La muchacha de la limpieza, que está un poco arrinconada en esa casa que ella ve con la casa de ricos, próspera. Y bueno, pues escribí 2, 3 historias muy diferentes sobre eso. Y pude haber incluido las historias porque eran diferentes, pero sentía que el ánimo era el mismo, entonces se hubiera repetido. Entonces la repetición siempre está ahí como acechando, ¿no? Decías hace un rato que, claro, el cuento de Murakami es diametralmente opuesto a la esencia que tienen estos cuentos, pero quiero preguntarte, en tus lecturas, que creo que estos cuentos surgen de eso, de lecturas, ¿qué tanto eres consciente o qué tanto permites que se transminen cosas, elementos estilísticos, quizá imágenes de otras lecturas, o qué tanto pretendes que sea todo un impulso lo más propio posible? Es una buena pregunta, porque todo eso yo creo que ocurre a nivel inconsciente. A mí no me molesta tomar de otros escritores algún motivo que me ha parecido interesante, pero lo hago porque tengo la certeza de que yo le voy a dar un desarrollo muy diferente. Por ejemplo, ahora estaba releyendo un cuento viejo que he dejado ahí, que tiene que ver con el caballo de Troya. Y eso me viene de un cuento que me gustó mucho de Quim Monzó, el escritor catalán, que tiene un cuento que pasa justamente dentro del caballo de Troya. Es decir, él se mete a ver a estos guerreros griegos que están esperando el momento de abrir y de meterse a Troya, en la ciudad, ¿no? Me gustó mucho ese lugar. Yo parto del mismo principio, de la misma manera que partí del mismo principio a partir de la frase de Murakami, ¿no? Pero no tengo ningún miedo a plagiar, porque sé que yo voy a ver las cosas completamente distintas, pero me gustó mucho ese primer motivo. Y creo que la literatura se ha hecho de ese modo, ¿no? Es decir, los grandes temas, el amor, la muerte, el paso del tiempo, la enfermedad, los celos, la violencia, la bondad, etc. Ahí están, ¿no? Siempre son los mismos. Y los motivos se repiten, ¿no?, todo el tiempo. Y sin embargo, eso nunca ha impedido que un autor encuentre su voz, su originalidad, y que todos la reconozcan, esa originalidad.
Sí, vuelvo a pensar en la música porque existen 12 notas en el sistema musical occidental y con eso se han hecho siglos de música, ¿no? Claro, con voces distintas. Quiero preguntarte sobre si le atribuiste o pensaste de esa manera en el jardín como un símbolo, y además un jardín nocturno, ¿no? Como se llama el libro, Jardín de Noche, pero el jardín y la naturaleza como un símbolo de algo más, quizá como un símbolo del erotismo, como un símbolo con todo lo que se ha construido en la literatura y en la narración, en la narrativa a lo largo de los siglos, los atributos simbólicos que se le han dado a la naturaleza, ¿lo pensaste de algún modo para que tuviera un papel en los cuentos? No, como símbolo no. Es decir, yo quería estar en ese jardín, ¿no? Me fascinó desde el principio. Un jardín común y corriente, además nada extraordinario, pero esta combinación de una mujer, una bebida alcohólica, un jardín tranquilo de noche, y todo el tiempo yo tenía esa imagen. Entonces no tenía yo un símbolo, tenía sobre todo la materialidad de esa escena, ¿no? Y esa fue la que me guió, ¿no? Es cierto, como dices, que el jardín finalmente está lleno de símbolos, ¿no? Es un elemento tan universal en la cultura humana. No hay grupo humano que no haya visitado el tema del jardín y por lo tanto está lleno de símbolos, el erotismo, la domesticación de la naturaleza, en fin, el descanso, el ocio. Pero no quise probar nada a partir de eso. Simplemente quería estar ahí, ¿no? En ese espacio. Excelente. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Gracias a ti, a tus preguntas. Fabio Morábito es un especialista en el cuento. Lleva años dedicándose a perfeccionar, aunque no sé si decir perfeccionar, porque ya sus primeros libros de relatos son muy pulidos, muy bien logrados. Entonces, digamos, se ha dedicado a cultivar el arte del relato, el arte de las historias breves. Y yo espero con mucha ansia cada uno de sus libros. Este no fue la excepción. Jardín de Noche me ha parecido un experimento extraordinario, una gran aproximación a la manera de contar historias breves. Un libro que está diseñado para releerse y encontrar cosas nuevas en cada relectura. Así que les recomiendo mucho que, si no lo han hecho todavía, vayan, consigan este gran libro y me cuenten qué les pareció. El próximo episodio, ya saben que siempre se los anuncio en esta parte del podcast, el próximo episodio va a ser una charla con la escritora oaxaqueña Karina Sosa Castañeda, que publicó hace poco una novela que se llama Orfandad, un libro muy interesante del que ya hablaremos, así que les recomiendo que se suscriban en su plataforma de podcast favorita, que estén al pendiente y que si no han escuchado episodios pasados, se pongan al corriente con los otros episodios. Escríbanme, cuéntenme qué les parecen los podcasts, qué les parece el newsletter, y si les interesa escuchar la voz de algún autor o autora en específico, pues estaré encantado de buscarlos para entrevistarlos, para platicar con ellos sobre lo que hacen. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del episodio. Nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.